Saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de las Nieves. En este domingo 19, el Evangelio nos propone el texto de Mateo 14, 22 a 33. Inicia diciendo el texto que el Señor obligó a sus discípulos a subir a la barca, a precederlo al otro lado del mar, mientras Él despedía a la multitud. Fineza humana la de Cristo, que se queda para saludar a cada uno, porque cada uno tiene un puesto en el corazón de Cristo. No sé si Cristo tenga un puesto en tu corazón, lo que sí puedo decirte es que tú tienes un puesto en el corazón de Cristo. Finamente tierna y tiernamente fina es también la manifestación de Dios en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, que escuchamos como primera lectura. El Dios que se había revelado a Moisés en la tempestad, en el terremoto y en el fuego, se revela a Elías en la agresiva ternura de una brisa ligera, un Dios desarmado y desarmador. Fineza humana también la del apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 9, que dice: yo quisiera ser un proscrito separado de Cristo a favor de mis hermanos. Amor de verdad, verdad del amor, porque como reza uno de los cantos litúrgicos, amar es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda hacer feliz. Los obligó a que subieran a la barca, dice el Evangelio. La barca es símbolo de la iglesia y la frase los obligó suena dura a nuestros oídos. Lo que el Evangelio quiere expresar es que el Señor nos quiere dentro de la iglesia y no fuera de la iglesia. Nos quiere con la iglesia y no sin la iglesia. Como dice el Papa Francisco, no hay que darle crédito a quienes presentan a un Dios sin Cristo, a un Cristo sin iglesia y a una iglesia sin pueblo. Porque como escribió ya en el siglo XII el beato Isaac de Estela, Cristo no está entero sin la iglesia y la iglesia no está íntegra sin Cristo. Quienes suelen decir yo creo en Cristo pero no creo en la iglesia, edifican sobre arena porque se apoyan sobre una convicción que ni sostiene ni se sostiene. De pronto dice el Evangelio que Cristo, cuando terminó de despedir a la multitud, subió a orar. El Evangelio indica el dónde, en el monte. Jesús se buscó el lugar propicio para la oración. El Evangelio dice, ¿para qué fue? Fue para orar a solas con Dios. Y dice incluso el tiempo, sin tiempo, una oración sin mirar el reloj. Estuvo allí, lo sorprendió la noche en oración a solas con su Padre, con su Padre. El Señor nos quiere, por tanto, dentro de la iglesia, pero ten en cuenta que la vida de la iglesia no fue, no es y no será nunca fácil, porque la iglesia es un frágil navío en un mar bravío que va agitada por las olas y sacudida por un viento que le es contrario. El cristiano se embarca en la barca de la iglesia que sufre ataques feroces desde fuera y fragilidades atroces desde dentro. Pero la iglesia no cede y no retrocede, porque mientras ella combate, el corazón de Cristo late en oración por ella ante su Padre. En el Evangelio, en efecto, contrasta la agresiva tempestad con la serenidad pacífica de la oración de Cristo. Contrasta la oscura y densa noche que envolvía la barca con la luminosa claridad que envolvía a Cristo en su oración hecha de intimidad viva y de vida íntima. Tan activos ellos, tan contemplativo Él, porque la oración sostiene la acción, la vida contemplativa sostiene la vida activa.
Y de pronto lo vieron caminando sobre el agua, glorioso en su potencia, potente en su gloria, como Dios que camina sobre los poderes maléficos y adversos simbolizados por el mar. Jesús más grande que Moisés, porque si Moisés dio el pan preciso, Jesús da el pan en abundancia, porque si Moisés había abierto el mar para caminar en medio de él, Jesús camina sobre las aguas del mar. Porque si Moisés se revela siervo de Dios, Jesús se revela como el Dios que debe ser servido. En efecto dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo, soy yo, ego eimi, que evoca pues la autorrevelación de Dios en el episodio de la zarza ardiendo. Jesús se revela y se manifiesta como Dios. Por eso dice el Evangelio que los que estaban en la barca confesaron adorando y adoraron confesando, en verdad tú eres Hijo de Dios. En la barca de la iglesia estamos quienes creemos que Jesucristo es verdaderamente Dios y lo reconocemos y adoramos como Dios. Es lo que Pablo en la segunda lectura, Romanos 9:5, nos ha recordado, que Cristo es el Dios bendito por los siglos. Y con dolor de hermano dice el pueblo de Israel, no obstante que recibió grandes privilegios como la adopción filial, como la ley, como los patriarcas, como las promesas, no obstante que Cristo provenga de ellos según la carne, el pueblo no fue capaz de dar el paso sucesivo y decisivo, que era reconocer en Cristo al Dios bendito por los siglos. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Qué bonitas suenan estas palabras en esta tempestad de la pandemia. Palabras que hay que tomar en serio como las tomó en serio Pedro. Cuando Cristo dijo, ánimo, Pedro se animó a caminar sobre las aguas. Y mientras Pedro mantuvo el equilibrio entre la dimensión activa y la dimensión contemplativa, caminó sobre las aguas. Este es uno de los 3 pasos de Mateo en los cuales él resalta el papel, el rol de Pedro en la vida de la iglesia. Pedro está en la barca con los otros, pero no es uno como los otros, porque Pedro y solo Pedro caminó sobre las aguas. Nadie más puede contar esa historia. A Pedro y solo Pedro Jesús extendió la mano y le garantizó que no se hundiría. Nadie más puede contar esa historia. A Pedro y solo Pedro Jesús lo reta a no ser hombre de poca fe, a no dudar. Nadie más puede contar esa historia viva, esa vivencia histórica. Y después dice el Evangelio que la calma se reinó cuando subieron juntos Pedro y Cristo y Pedro a la barca. Ni Cristo sin Pedro, ni Pedro sin Cristo. Es una convicción clara que tenemos quienes pertenecemos a una iglesia que camina cum Petro et sub Petro. Cuando unidos al sucesor de Pedro, que es el garante de la unidad, permanecemos unidos en la barca de la iglesia, podemos caminar sobre las aguas y navegar sobre los turbulentos mares de la historia. Y decía, porque me fascina la idea que Pedro caminó sobre las aguas cuando equilibró la vida activa y la vida contemplativa. Activa porque caminaba sobre las aguas con dinamismo progresivo y progreso dinámico. Contemplativa porque él miraba y admiraba al Cristo que lo miraba. Pero a un cierto punto vio el viento, dice el Evangelio. El viento no se ve. El Evangelio quiere decir que a un cierto punto desvió la mirada, separó la mirada de Cristo. Falló su dimensión contemplativa y comenzó a hundirse, porque es la dimensión contemplativa la que da sentido a la dimensión activa. Que la Virgen María, mujer de acción contemplativa y de contemplación activa, nos ayude a equilibrar estas 2 dimensiones en nuestra vida. San Cipriano, a mitad del siglo III, escribió: ¿Cristo edificó la iglesia sobre uno solo? Pues para dejar clara la unidad de la iglesia. ¿Alguno cree que puede conservar la fe sin conservar la unidad de la iglesia? ¿Alguno cree que está dentro de la iglesia si se opone y ataca a la iglesia?
San Cipriano dejó esas preguntas abiertas y abiertas las dejo yo. Un feliz domingo para todos.